Bienvenidos hermanos a este canal de entrevista testimonial, Tiempos de María. Hoy tengo la dicha de saludar a una persona de mi país, a Karina Fuente, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida al canal. Muchas gracias, estoy muy bien y muy feliz de poder estar aquí contigo y con todos los que nos vean. Bien, muchas gracias también por aceptar esta invitación a este canal que está consagrado a la Virgen. Entonces nos ponemos en presencia de nuestra comunión de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el amor paterno con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno a los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorre nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparte de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y al igual que en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio podamos vivir santamente, morir piadosamente y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. San José ruega por nosotros. Amén. Muchas gracias a todos los que nos siguen en este canal. En Medjugorje la Virgen habla de 5 piedras para vencer al enemigo, para librarse del enemigo, para vencer a este enemigo gigante que es Goliat, representado en el demonio. Y habla de 5 piedras. Una es la Biblia, la otra es el ayuno, la oración de corazón, la Eucaristía y la confesión. Karina, tú que has pasado por este paso de exorcismo, por este paso de la nueva era, ¿nos puedes confirmar si estas recomendaciones desde estos santuarios que se dan, ¿no es cierto?, en Europa y para todo el mundo, son armas también para uno librarse de estas garras del enemigo? Sí, absolutamente. Bueno, yo nací en una familia católica, pero me desvié del camino a muy temprana edad. Y ese desvío tuvo mucho que ver con una gran curiosidad por saber muchas cosas que uno cree que tiene que ir a buscar las respuestas afuera, ¿no? Como que hay como toda esa idea que uno tiene de adolescente de que en realidad lo que te están entregando no es la verdad completa o que hay más cosas ahí por explorar, ¿no? Y en ese camino de ir explorando, bueno, me metí en la nueva era, que ya venía introducida un poco por mi abuelo, que él era metafísico y tenía muchas prácticas con las que yo crecí. Y por lo tanto, claro, me perdí, pero uno en ese estarse perdiendo, uno piensa que se está encontrando, ¿no? Y que está siendo guiado por estos ángeles de luz, que la escritura bien nos dice que son ángeles caídos. Pero yo en ese momento no había leído tanto la Biblia, entonces no entendía que en realidad estos seres que yo consideraba ser ángeles eran ángeles caídos. Y claro, en ese proceso que está bien documentado, bien descrito en los videos del testimonio, y no me quiero repetir mucho con eso, hubieron cosas y momentos claves en ese proceso de discernimiento, porque yo había sido diagnosticada con un trastorno afectivo bipolar por unos episodios psicóticos agudos que tuve, que fueron 3, que después obviamente con todo este proceso de los exorcismos, me di cuenta de que no eran episodios psicóticos agudos, sino que tenían más que ver con una enfermedad espiritual, con este demonio que me hacía ver y sentir estas cosas para básicamente hacerme morir en pecado mortal.
Eso es como el resumen. Entonces, dentro de esta desesperación, pues, estos puntos muy álgidos que tomó esta verdadera batalla o guerra espiritual, en un minuto, claro, yo volví a la casa y muy desesperada porque no había podido comulgar, había sido una experiencia muy, muy horrible. Y sentí en mi corazón, porque yo siempre tuve una Biblia en mi casa desde que hice la primera comunión, era lo menos tocado en mi casa, pero estaba. Entonces, en el minuto de volver a la casa, en un nivel de angustia que no podría describir con palabras, sentí en mi corazón que tenía que abrir la Biblia. Y la abrí en cualquier lugar, o sea, no pensé en nada, solo la abrí y me topé con este pasaje en donde Jesús les dice a sus discípulos la razón por la que no han podido sacar un demonio. Y les dice, bueno, no se preocupen que esta clase, les dice, esta clase de demonios solo sale con mucha oración y ayuno. Y yo ahí me di cuenta de que lo que a mí me estaba faltando, lo que Dios me estaba queriendo decir ahí era que yo tenía que ayunar, porque yo llevaba 3 meses rezando el rosario sin parar, y sin parar por mi papá. En este caso estaba orando por él, por una situación complicada en la que él estaba. Y claro, el rezo de este rosario, que puedo dar fe total y absoluta, que si uno no vive una vida de oración, es muy difícil que se dé cuenta si está acompañado o no. Porque yo hasta ese punto había podido asistir a misas para los bautizos, para los funerales, para los matrimonios, y había comulgado sin mayor problema, sin haber manifestado ningún tipo de aversión a lo sagrado en lo absoluto. Y todo esto tenía que ver con lo que yo ahora identifico con la falta de fe y la falta de oración. O sea, si tú no estás en una vida de oración, de comunión profunda con Dios, no te vas a dar cuenta. Porque yo parecía, y todos los que me rodean pueden dar fe de eso, parecía una persona total y absolutamente normal. O sea, no es como que en una posesión tú vas a andar así como mirando a la gente con cara de demonio. Eso no es así. Tú sigues siendo la misma persona, solo que estás acompañado. Tienes un habitante del que no te das cuenta. Entonces, esto se empezó a manifestar con la oración profunda, con el rezo del Santo Rosario. Y cuando ya el rezo fue tan continuo durante esos 3 meses, ahí empezó a aflorar lo que yo podía identificar en ese minuto como algo muy similar a lo que vendría a ser un episodio psicótico agudo, con la diferencia que yo ahora tenía una herramienta, que era el rosario. Entonces, cuando yo me ponía a rezar, el rosario se aplacaba un poco, se iba todo esto y me dejaba en paz, tranquila, como unas 2 horas, y luego volvía a tratar de atacar. Entonces ahí me di cuenta que esto no tenía relación con algo psicológico mental, lo fui viendo en el tiempo, sino más bien con algo netamente espiritual, porque si no, no se habría alejado con la oración. Entonces en la palabra aparece esto del ayuno y yo me puse a ayunar. Y fue eso lo que gatilló la salida del primer demonio. Entonces, el ayuno y la oración juntas son una de las armas más potentes que nosotros como cristianos tenemos en contra del demonio, tanto de posesión como de acechanza, como opresión, infestación. Son herramientas que van juntas. El ayuno no va separado de la oración. Son cosas que se tienen que hacer de la mano. Funcionan como un engranaje, los dos. Es un ofrecimiento que va acompañado de oración. Y por supuesto que dentro de las herramientas que tenemos, tanto el rezo del Santo Rosario, que yo lo recomiendo absolutamente siempre, porque es como estarle machacando. Satanás siente como si le estuvieran pegando palos en la cabeza con cada Ave María que uno reza. Y eso sí es literal. Es una tortura para él. Por lo tanto, un rosario completo es hacerse un cerco alrededor, como nos enseña Marino Restrepo, es hacerse un cerco, realmente una coraza para el día. Entonces, un rosario al día es lo recomendado, ¿no? Como para poder salir al mundo sintiendo que uno no va a estar siendo atacado y seducido constantemente. Eso para todos nosotros, no tan solo para una persona que tenga problemas de enfermedad espiritual. Y bueno, y el tema de la lectura de la Sagrada Escritura, por supuesto, porque la palabra de Dios es medicina para nosotros. Entonces, más allá de si nosotros estamos completamente entendiendo lo que estamos leyendo o no, está actuando al nivel espiritual, está actuando en nuestra alma y está sanando y depurando todo aquello que necesita salir.
sellando lo que queda abierto, se encarga el Espíritu Santo de trabajar a través de la palabra en nosotros, más allá de si nosotros estamos conscientes de ello o no. Entonces es fundamental que nosotros podamos tener un momento al día, ya sea, no sé, para alguien podría ser más fácil en la mañana, para otras personas a media tarde o en la noche, en que se puedan dar el tiempo de leerse un capítulo del Nuevo Testamento, de los 4 evangelistas, ya sea que quieran coordinarse con las lecturas que está haciendo la iglesia o si lo quieren empezar en el momento en que lo deseen, pero un capítulo no lleva más de 5 minutos de lectura. Juan a lo mejor es lo más largo y puede llegar a ser un poquito más, no sé, unos 8 minutos de cada, pero más allá de eso no es, entonces es muy poquito tiempo del día que va a ser sanación para nuestra alma, total y absolutamente sin ninguna duda. Entonces, dentro de este proceso también uno de los pilares fundamentales del proceso de exorcismo y de liberación que yo viví fue la confesión. Yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces me confesé en ese minuto y lo sigo haciendo, porque después uno empieza como a hilar muy fino, ¿no? Como en cuanto a qué significan realmente los mandamientos, porque cuando uno de repente lee no matarás, uno dice, bueno, yo ya pasé porque no he matado a nadie, no sé, tampoco mato a los animales o como sea, pero resulta que uno puede matar las ilusiones, uno puede matar las esperanzas, uno puede matar muchas cosas. No se trata solo de matar en lo más literal de la palabra, ¿no? Entonces, y claro, lo que ocurre en la confesión es que nosotros vamos perdiendo la luz de nuestra alma en cada pecado que cometemos. Entonces, lo que hace el sacerdote, lo que hace el Espíritu Santo a través del sacerdote, cuando Él nos impone la mano en nuestra cabeza, es devolvernos la luz que nosotros perdimos con ese pecado para estar en una cuota que es, nosotros necesitamos una cantidad de luz específica en nuestra alma, casi matemático, yo diría yo, para poder pasar bien el juicio. Entonces, lo que hace el sacerdote en el momento de la absolución, cuando nos impone la mano, es devolvernos esa luz que nosotros perdemos para que nuestra alma esté en la cuota que necesita para ese enfrentamiento con Dios, en el momento en que nuestra alma salga de nuestro cuerpo. Y como nosotros no sabemos cuándo eso va a suceder, tenemos que estar, por eso es tan importante vivir en gracia de Dios, porque si no tenemos esa cantidad de luz nos va a dar miedo y nos vamos a querer ir a esconder. Y donde uno se esconde de la luz es en la sombra, y el problema es que después ahí no podemos salir. Entonces, la confesión es uno de los regalos más hermosos después del nacimiento de Jesús, que Dios nos da, para que nosotros podamos, porque claro, o sea, Dios hecho hombre, Jesús, aquí en la tierra, sabe lo que es ser un ser humano y todas las tentaciones que nosotros tenemos y todas las veces que nos íbamos a caer. Entonces nos regala la posibilidad de recuperar esa luz que vamos perdiendo en el camino. Y eso no tiene precio, no es invaluable, no nos podemos imaginar en nuestra condición mortal y en esta carne lo que eso significa realmente. El poder tener la posibilidad, porque esto no es borrón y cuenta nueva, uno no va como a confesarse con el sacerdote y es que todo queda en cero, o sea, nosotros estamos conscientes de que lo que estamos borrando es la culpa, pero no la pena. La pena la tenemos que pagar igual, y la tenemos que pagar o aquí o en el purgatorio, donde Dios determine que nosotros tenemos que pagar por eso de todas maneras. Entonces lo que ocurre ahí es que se nos devuelve la luz que necesitamos para ese proceso y para no volver a caer. Entonces es fundamental que tengamos un confesor, que nos acostumbremos a confesarle nuestros pecados al mismo sacerdote, que es algo que puede sonar un poco difícil porque a uno le da vergüenza, ¿no? Era que ya me caí de nuevo y voy a ir a decirlo otra vez que padre volví a mentir, o no sé, o el que sea de cada cual. Claro, puede generar un poco de vergüenza, pero en realidad es lo más óptimo a nivel espiritual, porque ese instrumento de Dios, que es el sacerdote, te va conociendo.
Y como va conociendo cuáles son tus caídas frecuentes, tiene mejores herramientas para poder ayudarte a no caer. Te puede decir y recomendar lecturas y cosas que van a ser muy beneficiosas para el camino espiritual, que un sacerdote que te ve por primera vez y que te absuelve no va a poder hacer. En cambio, si uno hace un camino con un confesor y siempre se confiesa con el mismo sacerdote, va a avanzar de manera mucho más fluida en el camino espiritual, porque ese instrumento de Dios, que es el sacerdote, va a tener mayores posibilidades de ayudarte realmente y no solo de darte como la absolución, que es lo que en la gran mayoría de nosotros al principio busca, ¿no? Como la absolución, pero no como recorrer este camino. Eh, y bueno, dentro del tema de la confesión también me gustaría mencionar el tema de la renuncia, porque cuando uno está metido en estos temas, de la nueva era, del yoga, del reiki, no todas, pero muchas de las terapias alternativas, sobre todo las que lidian con el tema de la energía, que en realidad es espíritu, eh, uno tiene que hacer un acto de renuncia enfrente al sagrario. Es muy importante renunciar a todos esos espíritus porque ayuda a que te dejen en paz, a que el proceso de liberación sea más eficiente en el sentido de que va mezclado con tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque uno a través de su propio libre albedrío eligió meterse en estas prácticas, por lo tanto es uno también el que se tiene que hacer responsable de renunciar a ellas en frente a Jesús. Entonces es muy importante hacer una buena confesión de vida, si alguien no lo ha hecho nunca, hacer una buena confesión de vida inmediatamente después de la confesión, arrodillarse frente al sagrario si tiene la posibilidad, si por la sindemia no es posible hacerlo en la casa, pero o a lo mejor con ahora todos estos canales de YouTube que tienen la exposición del Santísimo Sacramento del altar, hacerlo ahí con él en la pantalla, arrodillado, y tener una lista de todas las prácticas, todas las cosas las que uno hizo y decir, bueno, en voz alta, en el nombre de Jesús, yo renuncio a las prácticas del Reiki. En el nombre de Jesús, yo renuncio a la práctica del esoterismo, a la práctica del yo, y así. Y aunque sea una lista enorme, con cada una de ellas, no generalizarlas como la nueva era, no, cada una de ellas en particular, porque cada una de ellas en particular tiene un ángel caído que la gobierna, y tú tienes que renunciar a ese ángel caído. Y la única manera de hacerlo es así, es hacerlo en el nombre de Jesús. Para que es como que tú estás en ese minuto declarando de que tú dejas todo eso por nuestro Señor. Y ahí comienza todo un proceso en donde está realmente tu libre albedrío involucrado, y ahí ya se toman un poco más las riendas sobre el asunto y se puede empezar realmente literalmente a echar a estos ángeles caídos de tu vida. Que puede ser un proceso muy corto, puede ser un proceso larguísimo, va a depender de Dios y de cómo uno esté trabajando el proceso, porque es importante recalcar también de que el proceso del exorcismo no es solo un tercero que te está a ti liberando, que te está a ti exorcizando, sino que si tú no haces un trabajo profundo contigo mismo de por qué la envidia está ahí, por qué la codicia está ahí, por qué existen estas cosas, en dónde está mi herida y no la sano, ese demonio siempre va a tener un pedacito de donde agarrarse. Y mientras tenga ese pedacito de donde agarrarse de algo no trabajado en ti, ahí se va a quedar. Por mucho exorcismo que tú tengas y por muchas liberaciones que te estén haciendo, si tú no estás trabajando esa parte en ti, se puede esconder y ahí se va a meter y se va a quedar el más tiempo que pueda. Entonces, es un trabajo en conjunto, no es algo que yo voy y dejo que el exorcista o el equipo de liberación trabaje por mí, o sea, yo tengo que trabajar igual, a la par, e incluso más. Entonces, eso es algo importante también a mencionar, porque he escuchado de muchos procesos de liberación y de exorcismo que se demoran años, estoy hablando 15 años, como mucho tiempo, 8 años, y es precisamente por esto, porque uno como que casi que quiere que el otro haga el trabajo por uno, como ya, tú me liberas, y le cedes como todo casi como ese poder al otro, cuando en realidad hay mucho trabajo que hacer en uno. Eh, eh, Eso, y bueno, y por supuesto, no puedo dejar de obviamente mencionar, eh, no sé ni cómo ponerlo en palabras, el tremendo regalo de amor que es la Eucaristía. O sea, cuando yo fui a esa primera misa y no pude comulgar y volví y abrí la Biblia, la razón por la que yo no pude comulgar, obviamente, era porque el demonio más potente que yo tenía dentro
se manifestó, se empezó a manifestar con el rezo del rosario, y al momento de la consagración de la hostia en la misa, ahí yo supe, y no me cupo ninguna duda de que lo que yo tenía dentro era un demonio y no una enfermedad mental, porque el infierno que se desató literalmente en ese banco de misa dentro de mi cuerpo fue horroroso. O sea, el demonio me empezó a morder el hígado mientras se consagraba, mientras el sacerdote hacía la consagración, y un dolor horrible, horrible, no, era como que me estuvieran enterrando puras púas en el hígado, y literalmente mordiéndomelo, yo sentía como me lo mordían. Y además de eso, una cantidad de cosas que yo empecé a escuchar con respecto a la hostia, con respecto a Jesús allí, que eso era blasfemo, que eso era de Satanás, que no fuera para allá, con unas voces horribles, que yo no podía ir a ese lugar, que yo no podía comulgar, porque eso era veneno para mi alma, que venía del infierno. O sea, fue horrible, horrible, y a tal punto que yo no me podía parar. O sea, yo seguí yendo a misa durante una semana sin poder pararme a comulgar, no me podía parar, de puro pavor, o sea, de puro horror, porque no era horrible. Entonces les puedo dar fe total y absoluta de que Jesús está ahí, y que ni siquiera, Él está ahí, Él baja del cielo mismo a habitar ese pedacito de pan en ese minuto por nosotros, para nosotros y con nosotros. Y yo creo que no hay manera de poder traspasar verbalmente la cantidad de amor que eso significa. No puedo. Yo ojalá pudiera, pero intento hacer lo que más puedo, pero Él está ahí y nos ama con locura. Y lo único que quiere es que vayamos siempre. Y mientras más vamos, más se fortalece Él en nosotros. Y eso es importante, porque para vivir en este mundo, la cantidad de bondad y de compasión que nosotros tenemos que tener como cristianos hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia el sistema y hacia todo alrededor, es tan grande, y el mundo lo hace tan difícil, que la Eucaristía es lo único que fortalece verdaderamente nuestra alma para que pueda caminar el sendero de la puerta estrecha, porque es requete estrecha, es muy estrecha. O sea, con suerte cabemos, y además tenemos que caminar por ahí. Entonces, necesitamos ser muy fuertes espiritualmente para poder tomar las decisiones correctas, porque en el mundo en el que vivimos, las seducciones ya son de un nivel tan sutil que muchas veces uno cree que está haciendo lo correcto y no. Y el infierno está lleno de personas que creían que estaban haciendo lo correcto. Entonces, es muy difícil, y yo creo que hay que recalcar muchísimo lo difícil que es tomar decisiones correctas cuando uno está siendo constantemente invadido, seducido y influenciado por el mal espíritu. ¿Por qué? Porque lo escuchamos mucho más. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de mucho ruido y el Espíritu Santo susurra. Entonces, para poder escuchar el buen espíritu, para poder escuchar el Espíritu Santo, hay que estar en un nivel de silencio interior muy alto. Por lo tanto, normalmente todo lo que nos llega es lo que escuchamos, lo primero que escuchamos, como los deseos, los anhelos y todo. La mayoría de las veces no viene de Dios, porque es muy alto, habla muy fuerte. Cuando habla muy fuerte hay que dudar un poco. Entonces, para poder tener ese nivel de claridad en poder discernir qué viene del buen espíritu, qué viene del mal espíritu, como lo llama San Ignacio de Loyola, y qué viene de mí, de mi propio ego, de mi propia personalidad, de mis anhelos y lo que yo quiero, son tres voces que hay ahí. Y para poder diferenciar cuál es cuál, hay que tener ayuda, y la gran ayuda que tenemos, la mejor ayuda que podemos tener, es ir a misa todos los días, porque es Él en nosotros que va fortaleciendo lo que necesita ser fortalecido, debilitando lo que se tiene que debilitar, limpiando lo que ya no tiene que estar ahí, y Él se encarga de hacer todo el trabajo. Pero si no vamos, no hay nadie que lo pueda hacer por nosotros, y nuestra alma necesita, sobre todo en estos momentos en donde mucha gente siente
angustia, desesperación por lo que está pasando con el coronavirus y todo lo demás, es fundamental, es absolutamente fundamental, porque una de las cosas que más le gusta a Satanás es robarnos la paz, quitarnos la paz. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Jesús nos regaló cuando recién resucitó a través de sus discípulos? La paz les dejo, mi paz les doy. Lo primero, no les dijo ni hola, les dijo la paz les dejo. No, ni los saludó, o sea, fue la paz. ¿Y qué significa eso? De que Él es la paz. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos que nos robe la paz, Satanás, del corazón, que es lo que más le gusta hacer y en lo que más se empeña, es en quitarnos la paz. ¿Por qué? Porque como Jesús es la paz, cuando nosotros no tenemos paz en nuestro corazón, no tiene cómo comunicarse con nosotros. No tiene cómo decirnos por dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, para dónde caminar, si a eso le tenemos que decir que sí o si le tenemos que decir que no, si es algo bueno, si es algo malo. No tiene cómo mocionar nuestra alma, no tiene cómo movernos para un lado o para el otro. Entonces, en estos momentos en donde hay tanta angustia, donde hay tanta falta de paz, más misa, más Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra quietud, ahí está nuestra fortaleza. Y cuando nosotros estamos con Él, reina la paz. Y en esa paz no importa lo que esté pasando afuera. Entonces es muy importante la paz, porque las grandes caídas que tenemos en nuestra vida usualmente ocurren cuando Satanás nos quita la paz. Nos logra quitar la paz y ya como no tenemos quietud, no podemos discernir bien. Y ahí ya nos nubló el camino, nos puso unos lentes que no eran, nos dejó metidos en esta neblina en la que muy difícilmente vamos a poder acertar a la decisión correcta. Eso. Tú recomendabas identificar estos espíritus caídos que muchas veces nos acompañan en este tiempo a lo mejor de pandemia, recurrir a estas adoraciones perpetuas que podemos encontrar en YouTube, que me parece muy práctico para este tiempo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo identificarlos cuando las personas que están en la nueva era no lo ven como algo dañino? Por ejemplo, conozco personas que practican las flores de Bach, conozco personas que a lo mejor piensan que no es un demonio quien lo acompaña, sino un alma en pena. Entonces, ¿cómo identificar esto para poder hacer esta renuncia que tú nos dices, nos recomiendas? Sí, yo creo que principalmente cuando se trata de las terapias alternativas, yo trataría siempre de recomendar de que la gente vaya a la fuente, porque si nos vamos a la fuente de las flores de Bach y si nos vamos a la fuente de la homeopatía, nos vamos a encontrar con que ambos, tanto el doctor Hahnemann como el doctor Bach, eran masones. Y nosotros como cristianos sabemos que un masón, grado 33, es un consagrado a Satanás. Por lo tanto, no podemos confiar en nada que venga de un masón. Eso creo que es importante, como ir a la fuente, de dónde vienen las cosas. Y por ejemplo, porque no todas las terapias alternativas están mal. Hay muchas terapias alternativas que funcionan súper bien, como la técnica de Alexander, que tiene que ver con la postura. Hay cosas que están basadas solamente en los aspectos fisiológicos y en los aspectos físicos del cuerpo y no hay ningún problema. También en la relación que hay entre la mente y la emoción y el cuerpo, como la psicología, por ejemplo. No hay problema con eso tampoco. El problema aquí, para poder diferenciar, es cuando tú te encuentras con una terapia que se hizo de la nada. Cuando te encuentras con una terapia que alguien, como el Reiki, por ejemplo, que un hombre se fue a meter a un monte y en 21 días ¡buah!, le llegó la iluminación y los símbolos y todo de cómo hacer esta terapia. Ya eso es muy dudoso, porque ¿cómo sabemos nosotros si fue un ángel caído el que le entregó esa información o si fue qué cosa? O sea, no se entiende. El doctor Bach también pasa lo mismo. Cuando uno lee su biografía, él dice que en algún minuto las flores le empezaron a hablar. Yo no dudo que le hayan hablado. Yo dudo de qué espíritu le habló a través de las flores. Entonces, acá no se duda de la experiencia de la persona. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con la prueba y el error. Una buena forma de ver si una terapia es una terapia confiable
es si yo veo que alguien estudió 15 años, 20 años, 5 años, los años que hayan sido, y fue desarrollando en el tiempo, paso a paso, un estudio sobre el cuerpo, un estudio sobre cómo reaccionaban, no sé, las emociones y el cuerpo, que por ejemplo eso es muy real, que existe una relación fisiológica entre una emoción y un órgano, por ejemplo. La tristeza casi siempre está a nivel de pecho, entonces cuando uno tiene mucha pena normalmente se resfría. Eso es súper real, uno lo puede rastrear. Pero ahora cuando hablamos de terapias o de maneras de sanar que no tienen ese proceso, de observación, de ir como documentando y de entender por qué pasa la cosa, sino que no, viene de que me habló una flor o que un ángel me dijo que era así, o no sé, me llegó la iluminación de que esta terapia tenía que ser de esta forma, ya eso ya es altamente dudoso. Por ejemplo, todo lo que ocurre con las constelaciones familiares, que eso también hay que verlo, porque cuando es muy distinto que una persona de mi familia, por ejemplo, sepa un poco cómo yo me siento o que hayan cosas que nosotros compartamos como clan familiar. ¿Por qué? Porque existe realmente la memoria genética, eso está comprobado científicamente. Entonces, claro, puede ser de que si somos todos claustrofóbicos, por ejemplo, un ancestro en el pasado se haya muerto en un terremoto, aplastado. ¿Te fijas? O sea, eso ya tiene una connotación familiar, genética. Se puede decir de que existe, está bien. Pero cuando yo llevo eso a personas que yo no conozco, que es por ejemplo lo que pasa con todas las canalizaciones y lo que pasa con las constelaciones familiares, es que yo llego y agarro a una persona que representa a mi papá, una persona que representa a mi mamá, y los dejo en el medio del círculo y resulta que ellos se empiezan a sentir como mis papás, cuando son personas completamente desconocidas, ahí hay espíritu. Porque ¿quién le está diciendo? ¿Quién está haciendo sentir eso, esa emoción? Están trabajando con el alma familiar. Entonces ya ahí uno puede empezar como a discernir cuándo algo es de Dios, cuando algo es seguro y cuando algo no lo es. O sea, ¿cómo esa persona sabe cómo se siente mi mamá? Es imposible. O sea, no existe forma que eso pudiese ser real. Existe el campo morfogenético en donde uno puede, como los monos que estudiaron el mono, el mono número 100, claro que sí, pero cosas tan específicas como cómo se siente un ser humano en particular, es algo que ya excede la capacidad de lo que nosotros conocemos. Eso ya empieza a ser espíritu, eso ya tiene connotaciones espirituales. Entonces, todo lo que haya sido probado por prueba y error, como la fitoterapia, el uso de las plantas medicinales para ciertas cosas, va súper bien. Todo lo que tenga que ver con energías, con espíritu, con los chakras, con las canalizaciones, con los meridianos, que no son fisiológicos, son canales energéticos, que quiere decir espiritual. Todo eso ya está dentro de una serie de terapias que ya dejan de estar relacionadas con la parte fisiológica del cuerpo y sus reacciones y comienzan a estar relacionadas con espíritu, y ahí ya hay trabajo de un ángel caído que la gobierna. Por eso es importante entender que no son todas las terapias alternativas las malas, que existen muchas, gran mayoría de ellas, pero que se puede diferenciar, que esas son unas buenas directrices para poder diferenciar cuando algo tiene espíritu y cuando algo es solo una terapia, una manera de sanar el cuerpo. Eso. Sí, bastante interesante conocer desde tu experiencia. Las personas que han tenido esta experiencia de exorcismo, hay un dicho que dice, no hay mal que por bien que no venga. Me da la impresión, hermanita, que usted tiene esta sensibilidad de captar lo espiritual. Puede discernir con mayor facilidad porque ya ha pasado por esto y ahora ha podido, yo creo, ayudar a muchos a volver a la iglesia. Digo volver porque tú fuiste católica en su origen y por lo que yo vi en un video, tú hablabas que te volviste a bautizar. O sea, como que el bautismo que tuviste en algún momento en la iglesia católica, el demonio, podríamos decir, en algún momento te nubló, te hizo dudar de eso y tuviste la necesidad de esta toma de refugio. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí. Bueno,
Los budistas que nacen en familia budista no necesitan bautizarse. No existe realmente el bautismo budista como tal, como nosotros católicos, cristianos. Pero cuando una persona pertenece a otra religión, puede hacer una toma de refugio que vendría a ser el equivalente a un bautismo, claro, como, ¿no? como el nuestro. Y básicamente lo que es que tú tomas refugio, literalmente, en una ceremonia con un lama, tomas refugio en el Buda. Tomas refugio en el Buda y te conectas con todo el linaje y toda la línea de Budas que eso significa. Que yo creo que fue algo muy perjudicial para mí, pero en ese momento, de hecho lo dudé harto rato, dije, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no lo hago, y cuando llegó el lama como que lo vi y dije, sí, como que encontré que era una persona, sentí que era una buena persona y dije, ya, sí, lo puedo hacer. Pero antes de eso lo había estado dudando harto y habría sido mejor que no lo hubiese hecho, por supuesto. Creo que me habría quitado muchísimo peso de encima en cuanto a la liberación. Pero en ese momento sentí que, claro, que era lo que yo tenía que hacer. Tú en un video decías que un alma en pena necesita no solamente una oración, necesita a lo mejor mínimo hasta 50 misas. Entonces sería importante también hablar de estas almas del purgatorio, de estas almas en pena, para salir de algunos mitos que se ven sobre todo en nuestro país. Sí, no, las almas en pena son absolutamente reales. No es un mito, es parte de la misericordia de Dios. El padre Fortea tiene un libro sobre esto. Y él habla de la misericordia de Dios, habla de que hay almas que en el momento de salir de su cuerpo no pudieron reconocer a Dios porque siempre vivieron o como ateos o como que Dios no importaba o como vaya uno a saber. Entonces, que él alarga el plazo de su juicio personal. Eso es lo que él hace. Entonces les da este tiempo de andar vagando por el mundo sin poder comunicarse con nadie, porque ni siquiera pueden hablarse entre ellas, para reconocerlo y para volver a él. Entonces lo que hace es como aplazar su juicio personal. Y durante ese tiempo, si Dios lo permite, un alma en pena puede efectivamente poseer a una persona, o sea, estar dentro de una persona. Y claro, según lo que yo he leído, tiene mucho que ver con el tema de que la oración les ayuda mucho a volver a Dios, a volver a reconocerlo. Entonces, por ejemplo, uno puede diferenciar si una persona está poseída por un demonio, un ángel caído, o por un alma en pena, se va a dar cuenta rápidamente porque el alma en pena va a participar en la oración. El alma en pena va a querer orar y va a querer que oren por ella. En cambio, un demonio, en el minuto en que tú empiezas a orar, te va a empezar a gritar, a patalear. O sea, no, es una tortura para un demonio. En cambio, para un alma en pena es algo que quiere y necesita. Y claro, en el momento en que esa alma en pena sale, puede salir directamente a su propio juicio. Lo pueden venir a buscar. De hecho, hay una de las partes que me gustó mucho del libro, era en un momento un alma que llevaba siglos, o sea, había muerto en el 1800 y algo, y todavía estaba en una persona. En un minuto de la oración se había orado mucho por ella, mucho en el proceso de la liberación. Y en un momento ella llega, era una mujer, y llega y dice, me tengo que ir, veo una mujer que viene con un niño, veo una mujer que viene cargando un niño, me vienen a buscar, me tengo que ir. Y se va. Entonces, hay que orar mucho por las almas del purgatorio y mucho por las almas en pena también, ojalá, o sea, cuando uno sabe, a lo mejor, porque es muy difícil saber los nombres de las almas en pena, que muchas veces llevan mucho tiempo, pero si uno tiene un familiar, por ejemplo, que uno piensa que se puede haber muerto en una condición así, de no creer en Dios o ser muy agnóstico, muy, no sé, uno puede orar, puede pedir misas, porque uno tiene el nombre de la persona. Teniendo el nombre de la persona se pueden mandar a hacer misas por esa persona y eso ayuda muchísimo. De lo que me ha tocado
no constatar, pero sí ver en los libros y en los testimonios de las personas que han tenido contacto con estas almas errantes, lo mínimo que se ha pedido, que ha pedido un alma para poder irse, han sido 50 misas, ¿sí? Entre 45 y 50 misas. Entonces, yo me imagino que ese es como, obviamente yo no tengo la verdad absoluta, pero me imagino que si eso está registrado, debe ser más o menos esa cantidad de misas que necesita un alma para poder descansar en paz, porque tenemos que recordar que esa alma va recibiendo fuerza espiritual con cada misa. Y también aquí me gustaría recordarnos a todos de que cuando se muere un familiar, la razón por la que nosotros se hace el rito es para que realmente los ángeles lo conduzcan al Altísimo, ¿verdad? Entonces, para que eso ocurra, la idea de la misa funeraria, la idea de ir a misa, o de incluso cuando uno hace una misa para recordar a un difunto un año después, o un mes después, o 2 años después, mucha gente lo hace, la idea es que si uno va a ir a esa misa, uno se confiese antes de la misa o el día antes vaya a confesarse con un sacerdote para que en el momento de la misa por ese difunto en particular uno pueda comulgar con la intención de ofrecer esa comunión por ese difunto. Por eso uno va a misa, para comulgar por ese difunto. ¿Por qué? Porque tenemos que imaginar que si esos son como paquetes de luz, imaginemos como en quantums, le estamos cada comunión que los familiares van ofreciendo por él le va dando la luz y la fuerza que necesita para elevarse. Entonces es fundamental, porque me ha tocado mucho, sobre todo en estos días, estar en misa y que se hacen misas de funeral y nadie comulga. Y nadie comulga. Y es como, es como que se están perdiendo, pero la salvación de esa alma total a través de nosotros. Y por eso nosotros, para eso son las misas de los difuntos, para comulgar por ellos, no por mí. Yo no voy y comulgo para mí, sino que yo antes de comulgar le ofrezco a Dios esa comunión por esa alma, y la digo con nombre completo. Hermoso. Sí. Karina, tú mencionaste a Marino Restrepo. Tuvimos también la oportunidad de entrevistar en mi canal. Él también pasó por la nueva era. Y él ha dicho que uno no se puede inventar misiones. Uno tiene que tener este llamado del Señor, algo que te confirme. Entonces, aquí va mi comentario. ¿Qué hizo gatillar en ti, Karina, el momento en que tú dices, ya, es hora de dar testimonio? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo conozco hermanos que también han pasado por este proceso, han dejado la nueva era, pero tienen miedo de dar testimonio. ¿Cómo entender esto para motivarlos, a lo mejor para que den testimonio o que lo vean como algo importante? ¿Cuál es el camino, el proceso, por lo menos el que tuviste tú, para que nos puedas explicar? Ok, bueno, lo que a mí me pasó es que un poquito tiempo, después de estos noviembre, diciembre, enero, fue unos 2 o 3 meses después de la primera liberación y que me di cuenta de todo esto, y empezó como a ocurrir todo, y que ya me sentía mucho mejor, porque tenemos que recordar de que en ese minuto yo andaba con un pánico horrible, o sea, no podía ni dormir, no existía como ser humano casi. Entonces, cuando ya me sentí más tranquila y cuando ya estaba en las manos del exorcista y cuando ya el proceso había comenzado, yo sentí que le tenía que contar a mi familia y a mis amigos. A mi familia, obviamente los más cercanos sabían, pero la familia extendida y los amigos no tenían ni idea de lo que me estaba pasando, y muchos de ellos no estaban en el país tampoco. Entonces tengo amigos desperdigados por todo el mundo, entonces como que se han ido de Chile, han hecho sus cosas, entonces, y otros que no viven en la misma ciudad, entonces sentía que iba a ser muy difícil el poder tener la oportunidad de sentarme con cada uno de ellos a tener la conversación sobre la cosa. ¿Y por qué? Porque muchas de las personas que yo conozco, obviamente, están involucradas en las mismas cosas en las que yo estaba involucrada. Entonces, es como el haber sabido y sentido de que yo, si me hubiese muerto en ese momento, me habría ido al infierno, así, al infierno eternamente eterno, para siempre, y que tenía gente alrededor que podía estar en una situación similar. O sea, para mí no era como... No tenía que ver con si yo hablo o no hablo, tenía que ver con una sensación de responsabilidad.
tenía que ver con que yo no me podía quedar con esa información sola, o sea, sí, como, sí, y era para ellos, en verdad, cuando el primer video, cuando si uno lo ve, yo le estoy hablando a mis amigos en ese primer video, a mis amigos y a mi familia extendida, no, jamás pensé ni se me cruzó por la cabeza de que le iba a estar hablando a más personas como del tema, no, eso no era parte como de mi plan como humana particular, no, jamás, o sea, yo hice el video, no tenía ninguna manera como de mandarlo porque con esta cosa de los pesos y el Drive, que yo no me manejaba mucho como con los documentos del Drive y todo eso, se me ocurrió que podía subirlo a YouTube porque ya tenía un video arriba que fue un video que hice también para mis amigos sobre el tema de la muerte, porque me tocó experimentar la muerte de mi tío, un familiar muy amado y muy cercano, y quería compartir cómo eso había sido. Entonces, como ya tenía esa cuenta y ya tenía ese video ahí, para mí lo más fácil era subir el video al YouTube y darle el link a las personas a las que yo les quería mandar el video. Entonces les mandé un correo con el link del video y eso fue. Y así se mantuvo durante hartos meses, yo creo que unos 7 meses más o menos, en que las personas que vieron el video eran personas a las que yo se lo había mandado, ya sea por WhatsApp o por el correo, y yo pensé que eso, o sea, y eso era para mí, o sea, eso era lo que yo quería hacer, lo que yo tenía, esa había sido mi emoción, compartirlo con las personas que yo conocía. Y después del ayuno prolongado, ese ayuno difícil que me tocó hacer, fue impresionante porque terminó ese ayuno y no deben haber pasado más de 40 días, no más de 40 días de ese ayuno, en el que se empezó a multiplicar como, yo le digo como los bichitos estos de los yogur de pajarito, que uno le echa un litro de leche, al otro día era la mitad del jarro, después el jarro completo y así, y después de ese ayuno eso fue lo que empezó a ocurrir. Yo me recuperé y ya después cuando ya me sentía bastante mejor, empezó, un día tenía, no sé, X vistas, al otro día el doble, 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 y ahí ya se disparó todo y obviamente eso no tenía nada que ver conmigo, o sea, no tenía nada que ver conmigo. Imagínate que alguien de España me dijo, revisa este video. O sea, yo que era de Chile no conocía tu video y ella de España lo vio. Bien, Karina, quiero dejarte este espacio para que des tus últimas palabras y la oración final. Sí. Bueno, yo en realidad si los puedo dejar con algo es con que lo que sea que esté pasando en sus vidas está ocurriendo porque Dios quiere que ocurra. Algo debe haber allí para cada uno, si no, me pueden mirar a mí. Si alguien me hubiese preguntado si para acercarme a Dios yo estaría de acuerdo en estar posesa durante un tiempo, mi respuesta habría sido no, por supuesto que no, en lo absoluto, aparten esto de mí, yo no lo quiero, pero ha sido la fuente de tantas gracias y tanta bendición que no tengo ni palabras para comenzar a explicarlo. Entonces, muchas veces nos rebelamos frente a la voluntad de Dios y mi invitación es a hacer completamente lo opuesto, a dejar que Dios haga en nosotros todo lo que quiera hacer, porque nadie más que Él sabe qué nos va a hacer felices, realmente felices, y qué va a ser bueno para nuestra alma. Entonces realmente confiar en Jesús, confiar en Dios, de que ellos saben lo que es mejor para nosotros. Aunque nos estemos pasando por sufrimiento, bueno, el alma lo necesita. Y es importante que realmente nos rindamos a Él. Es nuestro Padre. Él sabe, Él realmente sabe lo que es mejor, lo que nos va a hacer felices y lo que nos va a traer las gracias que necesitamos para pasar por este mundo de la mejor manera. Sea eso lo que sea, abrazar nuestras cruces. El evangelio sin cruz no es evangelio, el cristiano sin cruz no es cristiano. Nuestro modelo a seguir es Jesús y Él murió en la cruz por nosotros, así que las crucecitas que nos puedan estar molestando o siendo difíciles para nosotros en estos días, basta solo con tener un crucifijo al lado y mirarlo a Él. No dejemos nunca de mirarlo a Él. Miremos cuánto sufrió Él y todo lo que nos esté pasando se va a hacer tan pequeño que lo podemos meter casi al bolsillo. Eso. Y nada, en
esta oración me gustaría pedirle a Dios Padre Todopoderoso, al Espíritu Santo y a Jesús y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que nos acompañen siempre, que nos guíen en nuestro camino, cada paso de nuestro andar, y que todo lo que hemos compartido aquí en el día de hoy haga nido en nuestros corazones y no se nos olvide nunca. Amén. Amén. Muchas gracias, Karina. Un abrazo cordial. Gracias, Freddy. Un abrazo para ti también. Muchas gracias por la oportunidad.